de la residencia del tenedor, ¿no? Pero volviendo a lo de la baña, hay un error garrafal que comete la Presidente que por suerte nos eximieron de verlo recién en el tape. Cuando ella se refiere a la pelea con la baña, dice que la baña ponía en juego políticas activas. Y por eso yo estaba en contra. Era exactamente al revés. En ese momento la política fiscal era muy contractiva. Argentina estaba estableciéndose después del default, y la política de la baña y Kirchner fue de aumentar fuertemente el superávit fiscal. Entonces la contribución nuestra de la política monetaria, esa era la única política activa. Nosotros bajamos la tasa de interés para que no fuera doloroso el ajuste fiscal. Y sería bueno que alguien le explique a la Presidenta, bajamos la tasa de interés al 1% anual. O sea, Argentina tuvo una tasa de interés del 1% anual durante nuestra gestión, y a pesar de eso la inflación fue menos del 5%. Ahora, Alfonso, me da la sensación que la Presidenta se irrita o se enoja porque vos criticaste a Kicillof por el tema de las jubilaciones, ¿no? Que Kicillof dijo que pensar en las jubilaciones con cuentas individuales era algo así como algo reaccionario. Y yo planteaba al comienzo del programa que una de las cosas que más pregunta la gente es ¿qué pasa con los fondos del ANSES? ¿Son del ANSES? ¿Son de los jubilados? ¿Son para administrarlos? Esta es una cosa que preocupa realmente mucho a los jubilados, ¿no? Mira, la primera cuestión, Clara, cuando... Es decir, a Scioli le dan plata del ANSES para pagar a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Sí, y podríamos discutir si esa plata es de los jubilados o en realidad si esa plata no es de Scioli y se la quedó antes el gobierno nacional. Porque no nos olvidemos que el gobierno nacional sigue recibiendo el 15% de la coparticipación directamente para el ANSES, con la excusa de que eso iba a cubrir el faltante de fondos que iban a la CFJP. Desaparecieron las CFJP, pero ese 15% no va más a las provincias, sigue yendo al gobierno. Hay un número que hay que tener en cuenta. Cuando se nacionalizaron las AFJP, la suma de fondos que había en las AFJP alcanzaban para alrededor de 10 millones de jubilaciones anuales. Vale decir, había un fondo allí que en circunstancias excepcionales, si había que tomarlo, podía financiar el equivalente a 10 millones de haberes jubilatorios anuales. Ese fondo hoy vale 8 millones de haberes jubilatorios anuales. Y no es porque subieron las jubilaciones. El 75% de las jubilaciones son jubilaciones mínimas de 1.600 pesos que no alcanzan para pagar ni siquiera los remedios. Yo estuve 2 días en cama y hablé con mi médico. Y bueno, hoy fui a comprar los remedios de un resfrío muy sencillo, 500 pesos. 500 pesos es la tercera parte del haber jubilatorio del 75% de los jubilados, ¿no? Entonces, ese fondo de garantía que tomó el gobierno de las AFJP, hoy vale un 20% menos en términos de capacidad de pago de jubilaciones de las que valía entonces. Entonces, también es un verso, así como es un verso lo del desendeudamiento. La deuda hoy es más alta que en el 2005. También es un verso que el fondo de sustentabilidad se esté usando como se tiene que usar. Yo no tengo ningún problema en que en circunstancias excepcionales el ANSES preste a proyectos productivos con suficientes garantías. No es lo que está pasando. Se lo está prestando a una lotería de Kicillof y se lo está prestando a la provincia de Buenos Aires, cuando hoy la provincia de Buenos Aires tiene serias dificultades. Claro, porque uno interpreta que es dinero que tenés que bien invertir para poder cuidarlo, que es de los futuros jubilados, que somos nosotros. Absolutamente. Ahora, si y lo no prestás, es así. Claro, lo prestás a una tasa pero no se lo inferior. está prestando a la provincia. ¿O la provincia tiene que devolver a ANSES ese dinero? Sí, claro, sí, sí. ¿A qué ¿Y tasa? cómo? A una tasa del 16%. La inflación es del 20, 25. Claro. Bueno, los haberes jubilatorios suben más que eso, por la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Entonces, ese fondo, a fin de cuentas, se va achicando. Lo que hay que comparar con la capacidad de pago de jubilaciones en el futuro, ¿no? Y básicamente lo que hizo el kirchnerismo fue agarró todos esos ahorros que estaban previstos para ser usados el día de mañana y los tiene a disposición para ir comprando gobernadores, para ir rescatando alguna empresa de aquí y allá. La asignación por hijo, ¿por qué razón se paga la asignación por hijo desde el ANSES y no de rentas generales? ¿Por qué ponemos a los chicos más humildes enfrentados con el derecho de los jubilados? Bueno,
Estas son las cosas que habría que discutir, Clara, y no las podemos discutir porque nunca van al Congreso, ¿no? El Fondo Solidario de la Soja, que es una discusión que deberíamos tener, decreto de necesidad de urgencia. La asignación por hijo, decreto de necesidad de urgencia. Estas cosas muchas veces han sido proyectos de la oposición que la Presidente, para ponerle su propio sello, dice, bueno, yo le mando un DNU y que se joroben, ¿no? Y me parece que Argentina podía darse el lujo de no dialogar mientras las cosas andaban bien. Creo que ese tiempo ya terminó, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo muy delicado de... ¿Qué es lo que más te preocupa de la economía hoy? Me preocupa el desmanejo de la situación, no me preocupa otra cosa realmente. El problema no es económico, es eminentemente político. Es político porque este gobierno no sabe gestionar, lo tiene a Moreno que está destrozando la actividad económica, lo aplauden a Moreno por las medidas que resuelven un problema de un día para el otro, pero que abren una cantidad de otros problemas más. Y es político porque la propia coalición de gobierno se está peleando entre sí. Moyano es el enemigo que hay que destrozar, Scioli es el enemigo que hay que pegarle mientras no se da cuenta, ¿no? Y entonces la política está contaminando una situación económica que sigue siendo tremendamente favorable para Argentina. ¿Y alguien se está beneficiando hoy en Argentina? Yo no veo situación. Yo no veo quién se esté beneficiando de estas peleas, digamos. Yo no creo que nadie se beneficie de estas peleas. Veo muy claramente quiénes se perjudican, la economía y sobre todo los que menos tienen. Pero también digo, yo sigo siendo muy optimista porque lo que nos pasa es porque hay un gobierno que eligió que nos pasara, no porque hay una situación objetiva difícil de resolver. Alcanza con que Moreno deje de cometer los errores que comete para que Argentina despegue, ¿no? Ahora, tiene que despegar pronto porque a pesar del crecimiento de los últimos años, todavía hay un 20-25% de la población que vive por debajo de lo mínimo indispensable, la línea de pobreza, ¿no? ¿El gasto es alto hoy en la Argentina? Yo creo que el gasto, sobre todo la calidad del gasto. La calidad del gasto. Argentina tiene hoy una capacidad de recaudación que no tuvo nunca. Lo que tiene es una calidad muy pobre del gasto, ¿no? Porque con estos recursos de las retenciones, con estas posibilidades que ha tenido Argentina en los últimos años, que todavía haya 10 millones de pobres, es inaceptable, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Con esos impuestos el gobierno decide subsidiar a los ricos, ¿no? Con el subsidio a la energía, al transporte y demás. Para desatar eso es complicadísimo, bueno, porque el gobierno lo intentó, después volvió, parece que vuelve, debe ser muy difícil pero desatar. Son 80.000 millones de pesos por año, Clara. ¿Cuál es la excusa para no hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está comprobado que el 40% del consumo de energía residencial lo disfruta el 10% más rico de la ciudad? Entonces, ¿cuál es la razón para darle el 40% del subsidio a la energía al 10% más rico de la población? Explíqueme, porque yo no lo entiendo eso. ¿Cuál es el costo político de desanudarlo? Bueno, evidentemente para ellos es mucho más alto que para cualquier otro. ¿El porqué de este control de cambio, de tipo de cambio? Ninguna razón. Ninguna. Tenemos, digamos, hay reservas reservas netas, digamos, de 35.000 millones de dólares. Los dólares sobran. Lo que está mal es el precio del dólar. Acá no es tanto una cuestión de si el importador puede acceder o no puede acceder. El problema es que el exportador, que se rompe el lomo compitiendo con el resto del mundo, cuando va a transformar, a liquidar, le pagan 4.57. 4.57 es el único precio barato que quedó junto con las tarifas en Argentina, ¿no? Y la fórmula del atraso cambiario es la fórmula nefasta en la que cada 10 años cae Argentina. Pasó con la tablita. Cada 10 años, claro. Pasó con la convertibilidad y se ve que hay una obsesión, gobiernos de izquierda, de pseudo izquierda, de derecha, de lo que fuera, hay una obsesión con que el tipo de cambio tiene que estar siempre ahí más o menos porque es el termómetro de que la cosa anda bien, ¿no? Alfonso, gracias por estar aquí. Y la presidenta también insinuó que en tus declaraciones había algo de arrogancia o de soberbia. ¿La escuchaste? La escuché, sí. Si salió así, bueno, pido disculpas. No creo que la presidenta sea la persona más indicada para marcar quién es humilde y quién es arrogante. Y a tomar la sopa, dijo Aníbal también, ¿no? Que te falta tomar sopa. ¿A vos te dijo o a Redrado? ¿Quién le dijo eso? Creo que nos dijo a los dos, pero los dos. Yo le hice caso, porque estos 2 días que estuve en cama estuve tomando mucha sopa. Sí. Alfonso, muchas gracias por haber venido. Continuamos, Eduardo.